Hola, buenos días. Hoy les voy a hablar del examen TCF, Test de Connaissance du Français. Este examen TCF nos puede servir o bien para evaluar nuestro idioma para emigrar a Quebec, para la nacionalidad francesa, como así también para presentarnos a una universidad de habla francesa o algún trabajo donde se requiera el francés como primera lengua. En este caso les voy a hablar del TCF para emigrar a Quebec. El examen TCF para emigrar a Quebec cuenta de dos componentes, la expresión oral y la comprensión oral. Son las dos competencias obligatorias. Después existen también dos competencias optativas que son la expresión escrita y la comprensión escrita. Nuestro consejo es no rendir las facultativas si realmente no tenemos realmente mucha preparación al respecto. Es decir, si no manejamos muy bien la gramática, si no sabemos muy bien redactar, es preferible rendir únicamente las componentes obligatorios. Dado que si rendimos también los optativos y no nos va muy bien, entonces esto nos va a bajar nuestro promedio general. En cambio, si rendimos muy bien las obligatorias, podremos llegar a obtener a lo mejor un B2, que es la nota que generalmente exigen para emigrar a Quebec. Entonces, como les decía al principio, las obligatorias son la expresión oral y la comprensión oral. La comprensión oral es un ejercicio de audio que dura aproximadamente 25 minutos, donde el alumno tiene que escuchar y completar en un cuadernillo, ir tildando la opción correcta. La expresión oral es una charla con el profesor. La primera pregunta cuenta de 3 preguntas. La primera pregunta es la presentación, tiene que hablarnos de cómo es él, qué hace, cómo está compuesta su familia, dónde vive, cuáles son sus gustos personales, qué suele ser en un fin de semana, cómo es un día habitual de trabajo, a qué se dedica. Es para conocer al estudiante. La segunda pregunta cambia la dinámica del examen, es decir, se le da un tema y es el estudiante el que va a formular las preguntas y el profesor el que va a contestar a estas preguntas. Por ejemplo, le doy un ejemplo cualquiera. El profesor le dice que tiene que preparar una entrevista como que él va a averiguar porque quiere realizar un curso de inglés, por ejemplo. Entonces va a un instituto y quiere informarse. Entonces, ¿cuáles serían las preguntas que tendría que realizar el estudiante en este caso? Por ejemplo, ¿cuántas veces por semana? ¿Cuál es el costo? ¿Cuánto el horario, los horarios disponibles? ¿Cuánta gente hay en el curso? ¿Cuándo comienzan las clases? ¿Si necesita pagar los libros? No sé, pueden ser miles de preguntas que se le ocurra al estudiante. En esta situación, primeramente tiene unos pequeños minutos para poder escribir algunas preguntas que se le ocurran antes de empezar a hablar. Y la tercera pregunta es ya cuando el alumno tiene que dar su opinión, tiene que argumentar, es decir, se le va a dar un tema, por ejemplo, la contaminación en el mundo, por ejemplo, el efecto de la televisión en los niños, cualquier tema que en ese momento, porque estos exámenes, la temática cambia de examen a examen. Y en este caso el alumno tiene que manejar, sí, los tiempos verbales, la expresión, es decir, como tiene que tratar de convencerme de su opinión, de que realmente está de acuerdo con esta opinión que decidió, que eligió, entonces va a tener que utilizar un lenguaje adecuado a esto. Normalmente el resultado de este examen está a las 3 semanas por vía mail, nos llega una duplicata del Ministerio de Educación de Francia y a la 4ª semana generalmente nos llega el certificado original que nosotros se lo hacemos llegar o bien por correo o bien en mano, de acuerdo a lo que se haya pactado en el momento del examen. Nosotros somos el Centro Educativo Canadiense, es un centro que está inscripto en el Ministerio de Educación de Francia y aceptado como centro examinador acá en la Argentina. Si quiere contactarnos, si quieres mayor información, es info@
estudiarencanadá.org. info@estudiarencanadá.org. Muchas gracias y hasta la próxima.